Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando Bonavita en 530. Dame un poco de luz, por favor, que estoy amarilla, completamente amarilla. Como todos los días, hasta las 2 de la tarde nos quedamos aquí en la radio de las madres. Pero que suba. Estoy alta hoy, ¿te das cuenta? Estoy amarilla, estoy alta, no sé qué me pasó. ¿Cómo están ustedes? ¿De qué color están hoy? Ahí va, ya te avisan. Está Charlie Escalante en los controles centrales. Bienvenido, Charlie. Subimos las escaleras del subte corriendo con Charlie, no llegábamos. Página constante, Lucho Murat, nuestro equipo de producción. Vicente Castro es nuestro operador de streaming. Chao, Silvio. Anon San Severino, Ayo Pavón en las redes sociales. O todos los días, 1132 000 530. Ese es el WhatsApp de la Radio de las Madres. También saliendo vía streaming, búscanos en el canal de YouTube. Somos Radio AM 530. Es jornada, mamita, ojo si andas cerca del Congreso, no sé de dónde estás escuchando, pero fíjense que el Ministerio de Seguridad tiró comunicado. Hay mucha gente verde en las inmediaciones del Congreso y azul también. Estamos en todas las redes sociales, búscanos. Somos Radio AM 530. Bonavita en la 530. Buenas, buenas, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, 30 grados, 31,5, esa es la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires en este momento. Lo que se había anunciado como máxima era eso, 31 grados, así que ahí estamos. El cielo más tarde estará algo nublado, no hay lluvias, no se anuncian lluvias, así que será una tarde de calor. Después baja un poquito la temperatura, en los días que vienen tendremos máximas de 27, 28, 29 grados. Les decía, una jornada como tantos, todas las jornadas son intensas, no hay una que no sea intensa. Estuvimos acompañándolos durante el fin de semana largo, pero bueno, hoy se activa una semana, que es una semana breve, pero en la que van a pasar muchas cosas, y hoy la verdad que arrancó de la peor manera la jornada con casi 1000 despidos en FATE, que anunció su cierre, y empiezan ahora los pases de facturas. Estamos atravesando días en los que todos somos criminales, los laburantes son criminales, los jubilados son criminales, las personas con discapacidad son criminales, las personas que demandan algún servicio de salud, todos están bajo sospecha, ¿no? Parece que lo único impoluto es el gobierno y son los empresarios que están impulsando esta modificación, en este caso, esta reforma patronal. Entonces, en ese sentido, hay que leer todo lo que se está publicando en este momento con respecto al cierre de FATE, al menos en los grandes medios de comunicación, en los aliados de este gobierno. El gobierno culpa a los sindicatos de izquierda y convoca a una audiencia de conciliación. Es una bomba esto de los casi 1000 despidos cuando hoy se pretende tener dictamen para la reforma laboral. De hecho, hay quienes están diciendo, bueno, ven, por esto es que necesitamos nosotros una reforma laboral. Difícil explicar, difícil sostener ese argumento, pero bueno, si nadie pregunta nada, pasa. Ha confirmado la CGT el paro nacional, va a haber un cese de actividades por 24 horas. Los jefes de la Central Obrera ratificaron esta convocatoria para el día en el que se trate el proyecto. Tendremos más certezas con el correr de esta jornada. Van a ir al Congreso para exponer sus críticas y buscarán apoyo en el bloque de Provincias Unidas. Hay un comunicado, enseguida vamos a repasar, de algunos, de un grupo de gobernadores que ya
ya se manifiestan de forma contraria, pero te digo, un grupo son 5 gobernadores, ¿no? De forma contraria a la reforma. Hoy te diría que la agenda gira básicamente en torno a esto, en medio de los despidos, en medio de la discusión por la reforma, la discusión por algún artículo puntual, que en realidad que lo quitan no cambia la esencia de esta ley. La CGT confirmando el paro. ¿Qué hace Javier Milei? Se prepara para viajar a Estados Unidos, como habían ya confirmado. Por otro lado, los navales van a hacer un paro, pero de 48 horas, y atentis porque no habrá subtes tampoco el jueves. ¿Había alguna duda con respecto a... Ayer lo hablábamos justamente creo que era con Aronskin que lo hablábamos, con respecto a qué va a suceder con el transporte durante la jornada de paro? Bueno, aquí se confirma que no habrá subtes tampoco durante el jueves. Se supone que será el jueves, hay una posibilidad de que sea el viernes el tratamiento de la ley, por eso te digo que en las próximas horas seguramente vamos a tener más información al respecto. Enseguida te cuento algunos temas más que son importantes, pero quiero quedarme con esto que te digo, es no el tema del día, es el tema de los últimos días y por supuesto de la semana, por eso se suma Martín Suárez al aire. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Feli, querida? Estamos aquí en Azopardo al 800, acaba de terminar la conferencia de prensa de la Confederación General del Trabajo de la CGT. Bueno, varias preguntas después de haber expuesto cada uno de los secretarios generales a su turno. El que más contundente fue, como siempre, en cada uno de los discursos, más allá de que Jorge Solá tiene por costumbre informar muy bien, comunicar muy bien, porque fue durante varios años el jefe de prensa de la CGT, fue Cristian Jerónimo, el titular de Trabajadores del Vidrio, que es uno de los secretarios generales de la Central Obrera. Dijo sin lugar a dudas de que mañana va a ser una jornada de paro contundente, Feli. Pero claro, obviamente dijo también de que esto no es una sola marcha, sino que comenzó un plan de lucha desde el mes de diciembre, y recordamos también que en los 2 últimos años del gobierno de Javier Milei, también la Confederación General del Trabajo llevó adelante algunas manifestaciones, algunas movilizaciones. Contaron ellos 12 en total en estos 2 últimos años, y que están llevando adelante un plan de lucha, que no supieron contestarnos después cómo va a continuar, pero dijeron lo siguiente. Si te parece, escuchamos a Jerónimo. Sí. Con mucha solidaridad y con todas las organizaciones que componen a esta Confederación General de Trabajo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, queremos decirle que mañana la medida de fuerza va a ser contundente, va a estar parada la Argentina de una punta a la otra. Así que, y este es el principio, digo, queremos que sea escuchado, queremos que se respeten a los trabajadores, basta de cierre de empresa, basta de pérdida de trabajo, basta de mentira. Necesitamos que le devuelvan la dignidad al pueblo argentino. Basta de mirar a los que más tienen, basta de la especulación financiera en Argentina. Y remataba diciendo que este gobierno tiene que gobernar para los 47 millones de argentinos y argentinas, una cosa que no está haciendo desde que inició, y también en las promesas de campaña. El propio Javier Milei ya apuntaba a un sector diminuto de la sociedad con cada una de sus políticas y promesas de campaña. Llegó la hora de las preguntas, Feli, de todos los que estábamos presentes, de todos los medios. Sí. Los primeros en preguntar fue la 530 Somos Radio. Si te parece, escuchamos lo que preguntábamos. Pusieron la valla más cerca, o sea, corrieron la valla, y si mirás ves el caño del agua que llega hasta el cordón, viste, bueno, quedó el caño del agua ahí colgando. Hay una columna también de Telecentro que tiene una caja pesadísima y hay un montón de cables colgando ahí que es pesadísima. Ese palo estaba a punto de... Vení porque está mal el audio, Martín. Vamos, sí, ahora con el audio que nos estás pidiendo, la conferencia de prensa de la CGT, la pregunta de la 530, dale. Buenas tardes, Martín Suárez para M530, la radio de las madres. La pregunta es concreta, si en ambos casos coinciden ustedes de que no termina aquí, dijeron, la protesta de mañana. Entonces, ¿tienen pensado realizar un plan de lucha? Y la otra pregunta tiene que ver con las críticas que recibieron por no movilizar precisamente en la jornada de paro de 24 horas de mañana. Gracias. La primera pregunta tiene una respuesta, Martín. La primera ya tiene una respuesta. Este es el plan de lucha. En Plaza de Mayo fuimos muy claros respecto de que se iniciaba ahí una profundización del plan de lucha que llevó adelante esta CGT con una movilización a la plaza, y de luego el día que se trató en el Senado con otra movilización más. Esta es efectivamente una etapa más.
Las críticas que podamos obtener son las que se pueden aceptar, y todos tienen la manera de pensar, pero somos absolutamente responsables sobre lo que hacemos, sobre la estrategia que llevamos adelante y sobre el plan de acción que esta CGT viene llevando. Y eso efectivamente es lo que este Consejo Directivo, que representa a todos los trabajadores de todo el país, viene llevando adelante. Cada una de las cosas que esta CGT decide y hace no está en la cabeza de uno o de los 3 secretarios generales. Es el conjunto de las organizaciones que mantienen esto. Las críticas a veces son intencionadas, de sectores que no pueden manifestar ni siquiera por sí mismos la responsabilidad que tienen. A ellos les cabe la responsabilidad. No le pidan una solución política a quienes damos soluciones gremiales. Bueno, escuché bastante eso, Martín, últimamente, que no pidan soluciones políticas a quienes dan soluciones gremiales. Sí, y en un momento hasta parecía que tomaban distancia también de la propia función que cumple la CGT como responsables gremiales, pero me parece que incidieron bastante a la hora de elegir candidatos, respaldar candidatos también, o sea, no se pueden correr ahora de esa manera. Sí, claro. Cumplió un rol muy importante la CGT. Exactamente, sí, bueno, llamaron a la conciencia política también de aquellos que nos representan en la Cámara de Diputados, porque, bueno, tendríamos que empezar a ver quiénes son los que levantan la mano el día de mañana, si es que se debate precisamente en la Cámara Baja el proyecto de reforma laboral de Milei, y llamó a la conciencia, ¿no?, que esos representados representan al pueblo, a diferencia de la Cámara del Senado, que tantas veces nos cansamos de escuchar y de repetir, Feli, que representan a las provincias, a los gobernadores. La Cámara de Diputados tiene que jugar a favor de los trabajadores, que son la mayoría que los han elegido para que nos representen allí, ¿no? Hay muchos silencios con respecto a esta reforma laboral, ¿no? Digo, hablando de responsabilidades políticas. Yo en gran parte comparto que todos tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades, cada uno de lo que le toca, y no correrse y empezar a tirarse responsabilidades de un lado al otro. Pero bueno, me parece que estamos re lejos todavía de eso, y me parece que hay demasiado silencio, no sé. Me parece que hay muchas voces importantes de la oposición que en este momento no están, ex candidatos presidenciales, y además que en este momento no están manifestándose. Sí, o que no lo bajaron a tierra, ¿no? Mira, el único que yo vi que se movió por toda la ciudad de Buenos Aires, en este caso, fue Mariano Recalde. Sí, claro. El otro día me lo encontré de casualidad en Parque Los Andes, sentado él solo con su espíritu y su cuerpo en una mesa explicándole a la sociedad. No, claro, es que él está justamente entre los que están dando la batalla, ¿no? Que están explicando de qué se trata. Pero sí, después la gran mayoría, no, Feli, la gran mayoría no bajó a tierra lo que tiene que bajar, que es explicarle de cara a la sociedad lo que es esta reforma laboral, que nos afecta a todos los sectores laborales. Al respecto, Jorge Solá dijo algo que tiene que ver con que la CGT no fue convocada en ningún momento, en ninguna instancia, con el gobierno nacional, o por el gobierno nacional, mejor dicho, para redactar ni siquiera un artículo de esta reforma laboral. Es decir, vos no podés reformar laboralmente a todo un país sin la Confederación General del Trabajo presente. Bueno, esa fue la crítica mayor, y por eso es que dan por tierra a todo el proyecto de reforma laboral de Milei. Bien. Gracias, Martín. A vos, Feli, hasta luego. Hasta luego. Martín Suárez, desde la calle 12-20 minutos. Estoy viendo las imágenes en televisión de lo que es la zona del Congreso absolutamente militarizada. Ayer, la verdad que veía el comunicado que sacó el Ministerio de Seguridad y es realmente bochornoso. Habla de hipocresía, no utilice la palabra hipocresía, pero hay mucha hipocresía, ¿no? Porque aquellos defensores de la República, de la libertad de prensa, de las libertades, lo que se golpeaba en el pecho diciendo vamos por un camino de libertad, etcétera, están bastante calladitos con respecto a lo que está sucediendo. No solo con respecto a la discusión de esta reforma, de este retroceso. El comunicado de ayer del Ministerio de Seguridad, para mí, es una suerte de amenaza vedada a todos los trabajadores de prensa. Muchachos, ojo, no vengan acá, porque si a ustedes les pasa algo y se cumple un año de lo que sucedió en un contexto de represión con Pablo Grillo, ahora en marzo se va a cumplir un año, la culpa es de ustedes porque se autoponen, lo voy a leer textual porque la verdad que yo ayer lo veía, realmente no puedo creer, ¿no? Autopuesta en peligro. O sea, vos vas a cubrir, Martín, nuestro compañero, cualquiera de nosotros va a cubrir en las calles del Congreso lo que sucede. Y según nos indica el Ministerio de Seguridad, tenés que detectar cuál puede ser un posible foco de peligro para no quedar entre el foco y las fuerzas, porque si a vos te pasa algo, es que te autopusiste en peligro, ¿no? Digo,
Esto puede ser visto como una lavada de manos o como una amenaza, que para mí, me parece, conociendo este gobierno, va más en ese sentido. Dicen, para estacionar prensa acá, únicamente, Hipólito Yrigoyen, lado par, al 1700, con el objetivo de reducir situaciones de riesgo. Reducir situaciones, ¿no querés situaciones de riesgo? Bueno, no reprimas, se supone que estamos en un régimen democrático en el que las personas pueden expresarse, pueden manifestarse, en el que las leyes deberían discutirse, no imponerse, ¿no? Vuelvo al comunicado. Para reducir situaciones de riesgo se recomienda evitar posicionarse entre eventuales focos violentos y el personal de fuerzas de seguridad afectado al operativo. Alejandra Monteoliva, titular de la cartera. Aparentemente vos no pudiste detectar focos de conflicto porque había 3 flacos armando bombas molotov, 4 flacos armando bombas molotov con una paciencia divina, casi que era un tutorial para las redes sociales, y no los detuvieron. Ahora no sé, hay algunos detenidos, yo no sé si son efectivamente esos, no vimos muchas pruebas al respecto. Es decir, el periodista, el fotógrafo, el cronista tiene que detectar lo que supuestamente vos no podés detectar. Dice, tal emplazamiento es, fuiste y te pusiste ahí, podría implicar una exposición directa a situaciones de violencia, configurando una autopuesta en peligro que la presente medida procura prevenir. ¿Prevenir? ¿Esto es un acto de prevención o es una amenaza del Ministerio de Seguridad a los trabajadores de prensa? Bueno, realmente es muy claro lo que está sucediendo, es tratar de generar miedo, tratar de disciplinar y que la piensen 2 veces antes de ir a cubrir. El laburo de los compañeros fotógrafos, especialmente, ¿no?, de quienes dejan registro de lo que sucede en la calle, no solo en este caso, en la historia de la Argentina, en momentos de represión, ha resultado esclarecedor para que luego se pudiera reclamar por justicia, que no siempre se la logra, ¿no? Porque los responsables políticos de la represión, lamentablemente, históricamente en la República Argentina, quedan impunes, ¿no? Se corta la cadena, digamos, y esto deberían saberlo los efectivos que tampoco tienen memoria, somos un pueblo en general desmemoriado. Ustedes van a pagar el pato, por lo que suceda. No crean que va a ir Monteolivo, Patricia Bullrich o Javier Milei. No. El pato lo van a pagar ustedes. Entonces, lo que están haciendo es eso, es no dejemos registro de lo que sucede, vamos a tratar de que no haya prensa, no haya trabajadores que se sientan de alguna manera expuestos, que sepan que van a estar en peligro y que la responsabilidad es de ellos, y es una manera también de despejar el campo y que no quede registro. Lo de Pablo Grillo se pudo reconstruir gracias a la tarea de los medios y los compañeros que estaban trabajando en ese lugar. Algunos independientes, como Pablo, sí, y otros trabajando para enviados como cronistas de determinados canales de televisión o portales de noticias, ¿no? Recordemos lo que pasó con Darío Santillán, Cotequi Santillán. Si no fuera por el registro fotográfico, bueno, la crisis causó nuevos muertos. Nos hubiéramos quedado con esa tapa. ¿Y qué pasó? ¿Podemos saber qué pasó? Es gravísimo, realmente gravísimo. Por eso digo que hay mucha hipocresía y hay mucho silencio al respecto. Obviamente me dirijo sobre todo a esos sectores que se plegaron como socios de los libertarios, radicalismo, por supuesto el PRO, que tiene algunos espadachines que dicen que son abanderados de la comunicación. Mauricio Macri era el defensor a ultranza de la libertad de expresión, creo que una definición así tenía. Pero bueno, sí, claro, también en algunos casos hay silencios en la oposición y demás, pero bueno, yo creo que estamos todos en riesgo. Estamos en este momento todos siendo tratados como si fuéramos criminales en la República Argentina. Criminal el laburante que despidieron, criminal el laburante que defiende su puesto de trabajo, criminal el laburante que osa salir a manifestarse, criminal el trabajador, el reportero gráfico que se cruza al Congreso para dejar testimonio documentado lo que está sucediendo, criminal la familia de algún niño, alguna niña con discapacidad que sale a manifestarse y a reclamar, criminales los docentes, o sea, todos estamos bajo sospecha, caramba. Pero quienes nos gobiernan, aparentemente, los Sturzenegger de la vida, que tienen que dar tantas explicaciones, las Carinas Milei de la vida, las Patricia Bullrich de la vida, se la van a seguir llevando de arriba, aparentemente. Tengo más noticias para compartir con ustedes y en un rato quiero que miremos de Fate
corramos un poquito la cortina y veamos quiénes son los dueños de FATE y cómo históricamente estos tipos se beneficiaron del Estado. En los peores momentos, cuando el pueblo sufría, ellos hacían grande. Y me parece que acá se cae una mentira más. Muchos ya se dieron cuenta que no van a cobrar en dólares, que no van a percibir. O sea, ¿viste algún dólar? ¿Mejoró tu situación en dólares? Yo creo que empeoró tu situación en pesos. Lamento decirlo, pero creo que ya todos lo sabemos, ¿no? Ahora, el verso de que el privado te va a salvar porque el Estado se corre, amigo, el Estado se corrió y el privado te está pegando una patada en el culo. Porque esta mañana llegaste a tu lugar de trabajo y te encontraste con el cartel de que estaba cerrado. Así que me parece que es momento de darnos cuenta, en términos generales, como sociedad, pertenezcas al sector político que pertenezcas, o seas, viste que hay muchos apolíticos, date cuenta que esto te está perjudicando de lleno y que la cosa se va a poner cada vez más espesa. 12:28 minutos, tenemos varias voces que se van a ir sumando a lo largo de estas hora y media, casi 2 horas de programa que nos quedan. Quédate. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresa a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre.
Déjame ver qué hay para saborear esta vuelta. La carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se dispute el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía con que se cura, si el final es en donde partir. ¿Y a quién llamar? ¿A quién golpearle la puerta tan tarde? ¿Con quién hablar cuando no hay nadie? Si esta noche no puedo dormir. Y 33 minutos, enseguida vengo con oyentes, hay muchos por aquí, gracias por estar. 11 32 000 530, vía streaming Somos Radio AM 530. Noticia amarga con la que amanecíamos hoy para los trabajadores especialmente. Imagínate, llegás a tu lugar de trabajo, algunos llevaban ya 20 años trabajando allí y se encuentran con esta novedad. Está cerrado, aparte la crueldad, ¿no? De que el trabajador se entere de esta manera. Fuiste a trabajar y te encontraste todo cerrado y un cartel que anunciaba el despido. Tranquilos, dicen desde la patronal, tranquilos porque le vamos a pagar las indemnizaciones, no le vamos a quedar debiendo plata a nadie, bajamos la persiana y acá se terminó la historia. En un rato, insisto, vamos a repasar un poco la historia de FATE y la historia de la familia propietaria de esta empresa argentina. Vamos a hablar sobre este tema con Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que complicado, ¿no? Porque es muy triste lo que le está sucediendo a los compañeros y las compañeras, a los trabajadores y las trabajadoras de FATE, como vos bien describías, de un día para el otro quedarse sin trabajo, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes en la provincia cómo se enteran? Mira, nosotros nos enteramos por los compañeros, no había ninguna notificación de la compañía que iba a suceder esto. Sí venimos trabajando con el sector porque tuvimos conflictos en Pirelli, también tuvimos conflictos en Bristol, y la verdad que una situación sumamente compleja, a un proceso de industricidio que lleva a cabo las políticas de extrema derecha del presidente Milei, pero no con esta situación tan compleja y tan tremenda para los trabajadores y las trabajadoras. Así que nosotros actuamos de oficio, nos apersonamos en la planta y bueno, ya estamos en una audiencia que hemos convocado a las partes para accionar como Estado provincial desde el contexto de nuestras obligaciones en términos constitucionales, ¿no? ¿Por qué tanta policía, Walter, y por qué hubo detenidos esta mañana? Mira, entiendo que por la información que yo manejo hay un fiscal de turno y bueno, la policía en este caso es auxiliar de este fiscal, que bueno, nosotros ahí concurrimos rápidamente y tratamos de hacer todo lo posible, creo que algo logramos de que esto se empiece a aclarar la situación, porque había una situación muy confusa, ¿no? De gente, de compañeros que ingresaban, otros que salían, pero nosotros, uno de los motivos por el cual convocamos a la audiencia es algo para nosotros central, que es mantener la paz social. Y en este momento, ¿cómo está la situación? Porque entiendo que se vivieron momentos de mucha tensión dentro de la planta, no sé cómo está ahora. Mira, felicitas por la información. Hace 15 minutos hablé con los compañeros que están en zona y bueno, está ahí, hay una calma, hay compañeros y compañeras afuera del establecimiento y otros adentro del establecimiento. Está actuando el fiscal de turno, hay un cordón de seguridad, pero está en la periferia de la planta. Y nosotros en este momento estamos realizando la audiencia que hemos convocado.
Bien, bien. Y estoy leyendo los títulos en los medios y cómo el gobierno toma esta noticia para avanzar con la ley que pretenden que hoy tenga dictamen para ser tratada en la Cámara Baja, ¿no? Por un lado culpan a los trabajadores que pasan a ser delincuentes inmediatamente, ¿no? Esto es culpa de los laburantes. Y por otro lado dicen, por esto necesitamos la ley, algo que realmente no se puede sostener con argumentos. No, totalmente. Mirá, yo esto que te estoy narrando, no, si se aprueba la ley de la pseudo modernización laboral, como Estado bonaerense, una facultad que nos da la Constitución Nacional, no lo podría estar haciendo. No lo podríamos estar haciendo porque el artículo 20 de la pseudo modernización laboral le quita el derecho constitucional a las provincias de accionar. O sea, no podrías intervenir, digamos. Chau, cerró, despidió, punto. Ajá. No, se neutraliza el poder de policía de los ministerios de trabajo provinciales si se vota esta pseudo modernización laboral. Por ende, nosotros hoy estamos actuando de oficio y estamos haciendo todo lo posible con esto que, reitero esto, ¿no? Darle centralidad a la paz social. Claro. ¿Y qué dice la empresa? ¿Tuvieron algún acercamiento con los empresarios, con los representantes de FATE? La empresa manifiesta lo mismo que pone en el cartel del portón de la fábrica, ¿no? Que atento a las importaciones, el tema de la falta de pedidos de la industria automotriz, ¿no? Describe una crisis que nosotros la denunciamos desde el gobierno de Axel Kicillof todos los días, ¿no? Todos los días decimos que esto es un industricidio, todos los días decimos que esto colapsa. Sin embargo, el gobierno pretende echarle la culpa a los trabajadores y a las trabajadoras y no hacerse cargo de que vamos camino a una neocolonia en términos políticos y a un preperonismo en términos es terrible realmente. Bueno, la provincia de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras. La provincia de Buenos Aires es la que más sufre el impacto del industricidio, justamente por la concentración de industrias, ¿no? ¿Qué números tienen? Mirá, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, es el corazón productivo de la patria, hasta más del 50% de la industria está radicada acá, y obviamente que este gobierno que se dedica a la timba financiera en términos nacionales y en términos internacionales, y que no habla de producción, no habla de trabajo, ni mucho menos de los derechos de los trabajadores. Y las trabajadoras, nosotros tenemos un promedio entre 25 y 30 empresas cotidianamente con dificultades de cierre, de concursos preventivos de crisis, de recurrir a los tribunales comerciales. Yo te diría, por una cuestión mía, generacional, estamos en el proceso en términos noventistas, estamos en el año 98, Mirá. donde el adelantamiento de vacaciones, los recortes de jornada, las suspensiones, estas cuestiones dejaron de ser en octubre del año pasado, y hoy entramos en un proceso de cierre y despido, que lamentablemente es muy difícil para nosotros como provincia de Buenos Aires sostener esto y mantener esto, pero bueno, lo hacemos, ponemos el pecho, vamos, hacemos todo lo que podemos hacer, y en esta situación de la industria de neumáticos hemos intervenido en varias oportunidades y hemos hecho todo lo posible para que no se pierdan los puestos de trabajo. De la misma manera vamos a actuar en esta situación. Claro, porque aparte es tan difícil. Hoy hablaba con uno de los trabajadores que sacaba esta cuenta. Ok, me indemnizan correctamente, ¿qué hago yo con esa plata? ¿Cambio el auto, arreglo mi casa? ¿Qué emprendimiento si nada funciona? Digo que es muy compleja la situación, no es tan sencillo como, mira, te indemnizo y ya está. Y aparte, yo no sé si algunos tienen esta sospecha, Walter, no sé si hay empresarios pensando en esto. Despido ahora y con la nueva ley, en todo caso, contrataré mano de obra mucho más barata y la cosa viene de otra manera. Sí, esa es una hipótesis que también se maneja. Obviamente que esto que vos manifestás es el remis y la cancha de pádel en los 90, el parripollo, y hoy estamos en una situación similar. Acá estamos hablando, es difícil este contexto porque acá estamos hablando de trabajadores y trabajadoras altamente formados, capacitados. Estamos hablando de una de las líneas de producción sumamente contemporáneas y modernas en términos productivos. Lamentablemente esta es la única compañía en el país que sus cubiertas son para los colectivos, para los camiones, para los tractores, o sea que su producción es para
destinada al trabajo, ¿no? Al trabajo, y esto es lo que el daño que está ocasionando las importaciones y un montón de situaciones de industricidio del presidente Milei generan que de un día para otro esta situación se torne más compleja, y tenemos la lamentable situación de más de 900 compañeros y compañeras en un ratito, su fuente de trabajo, sí, en una mañana, cerrada, ¿no? En una mañana. Estoy viendo el comunicado, después lo voy a compartir con los oyentes que firman, pero este es el dato: media docena de gobernadores posicionándose en contra de la reforma laboral, ¿no? Está Kicillof, está Melela, Elías Suárez, Santiago del Estero, Ricardo Quintela, Sergio Silioto y Gildo Infran, y pará de contar. Digo, ¿cómo los gobernadores no entienden y están negociando dos monedas para aprobar esta ley que daña totalmente las economías de sus provincias, que están ya absolutamente destruidas? Pero además, Walter, los empresarios, FATE se hizo a la sombra del Estado también, beneficiándose en dictaduras incluso, y con el esfuerzo de los laburantes. Hoy no tiene ningún problema porque sostienen además a este gobierno, ¿no? No es que salen a confrontar, siguen sosteniendo este modelo económico. El negocio lo hacen por otro lado, aparentemente. Sí, obviamente que sí, obviamente que la situación de importaciones es mucho más rápida, más veloz, más contundente que en los 90, ¿no? Hoy las maniobras para importar son mucho más fáciles que en los 90, y eso está produciendo un daño terrible. Y muchos empresarios se olvidan de cuando fue la situación de pandemia, cómo el Estado aportó para sostener y mantener los puestos de trabajo. Pareciera que se olvidan de esto. Y sí, por acción o por omisión, hay un sector importante de los empresarios que son cómplices de este gobierno, que nada tiene que ver con la industria nacional, nada tiene que ver con la producción y trabajo, y bueno, con este proyecto de modernización laboral, nada tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, fuera del contexto internacional, ¿no? Sí. Cuando los senadores nuestros le daban media sanción a la ley, el mismo Senado mexicano le estaba reduciendo la jornada laboral a los trabajadores, 40 horas por semana. Entonces nos han sacado de la agenda del mundo real y nos sumergen a una situación de neocolonia y preperonismo. Muy lamentable. Bueno, y muy, muy interesante, revelador esto que me decís. Si se aprueba la ley, las provincias afuera, ¿no? Cierro, Walter, ¿qué expectativa, qué herramientas, qué posibilidades hay de que puedan, en este caso, acercar alguna posición con la empresa? No, mira, nosotros lo que pretendemos en principio es garantizar la paz social, eso es como Estado bonaerense, y después, bueno, obviamente, ¿qué alternativas tenemos para que esto no ocurra? Porque la verdad que no hay comunicación fehaciente en términos de carta documento, hay un montón de cosas que todavía hay que hablar, hay que discutir, y nosotros como Estado vamos a ser un Estado presente y vamos a articular conforme a las facultades que tenemos de la Constitución Nacional y la Constitución bonaerense, y no dejarnos, no dejar de poner el cuerpo como un verdadero Estado, ¿no? Que se hace cargo de la situación. Gracias, Walter, por recibirnos hoy, No, por favor, gracias a vos por permitirme manifestar lo que siento y lo que pienso. Hasta luego. Estamos escuchando a Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Es un dato menor. Quienes venimos de provincias lo sabemos, la importancia de que haya una cartera de trabajo interviniendo en cada una de las jurisdicciones. Esta es una posibilidad que se extingue si llega a aprobarse esta reforma. ¿Sabés qué? Dependés de Nación, olvídate, ¿no? Vos, laburante, lo sabés perfectamente. Laburante que estás lejos de la capital y a veces con imposibilidad de hacer visible lo que está pasando. Que hoy está pasando esto que contamos, que sucede en FATE, que por supuesto está en la agenda por la jornada, porque abrimos esta semana, que es la semana en la que piensan ratificar en diputados esa reforma, o esperan ratificarla, ese retroceso en cuanto a la legislación laboral, y por la importancia de FATE, ¿no? Porque está ubicada, por la historia, por la cantidad de laburantes. Pero esto sucede hoy en diferentes provincias, con otras empresas también, así que el escenario es realmente lamentable. Comprender de qué se trata me parece que es esencial en este momento, porque si no lo que estamos escuchando es que la culpa es de los trabajadores. Es un
comunicado que ha sacado la UIA, que me acerca aquí producción, que expresa su gran preocupación, dice la UIA, ante el anuncio de cierre de la planta de neumáticos FATE. Insisto, comunicado de la UIA, una empresa de origen nacional con décadas de trayectoria en el desarrollo industrial argentino, generadora de empleo, tecnología, cadenas de valor local. Detrás del cierre de la fábrica hay trabajadores, familias, proveedores, transportistas, pymes vinculadas, comunidades enteras que dependen de este núcleo productivo. Cada planta industrial que se apaga implica la pérdida de conocimiento acumulado, empleo calificado, entramados productivos que tardan décadas en construirse. En noviembre de 2025 la industria ya ha perdido 65.000 trabajadores. Esto lo dice la UIA, insisto, 5.4 menos en los últimos 2 años. El cierre de FATE no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada. La industria del neumático es uno de los casos más evidentes de sobrecapacidad global y prácticas comerciales desleales, especialmente provenientes de Asia. Desde la UIA dicen, queremos ser claros, la industria argentina pide igualdad de condiciones para competir con un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno. Cuando estas condiciones no existen, la apertura de convergencia competitiva termina destruyendo capacidades productivas, empleo, bla, bla, bla. Al mismo tiempo, la industria argentina tiene un desafío ineludible: ofrecer a los consumidores precios y calidades internacionales. Ese debe ser el horizonte estratégico del sector productivo. Como cierra, dice la UIA, reitera su compromiso de trabajar junto al sector público y los trabajadores en una agenda de competitividad que permita sostener y multiplicar el entramado industrial argentino. Nada, esto ya lo sabemos, ¿no? La UIA, mientras tanto, cómplice de este gobierno, y están muchos dentro de la UIA esperando que salga esta reforma, que aparte escribieron, ¿no? Muchos sectores del poder económico de la Argentina son los que pusieron a través de sus abogados la letra a esta reforma que ahora quiere pasar por diputados y que abrazan los que dicen, bueno, para esto necesitamos la reforma, mirando hacia FATE, ¿no? El gran problema que tenemos no son los laburantes, el gran problema que tenemos es este sector que destruye la industria nacional, como en otros momentos de la historia argentina lo hemos visto. ¿Sabés que a la familia dueña de FATE, además de que creció en momentos de dictadura, también como a los Macri, como en su momento los dueños de Vicentín y demás, en dictadura en el año 82 le nacionalizamos la deuda? Estatizamos la deuda de esta gente. ¿Cómo lo devuelve? Así, de esta manera. Pues no es que no tienen plata, ¿sí? Sí tienen plata y tienen inversiones, han diversificado, tienen otro tipo de inversiones. Pero bueno, en este momento bajan la persiana y despiden a casi 1.000 trabajadores en la previa del tratamiento en diputados de la reforma laboral. $13:51, gracias oyentes. Ahora me meto con mensajes, tengo mucho por acá. Es una jornada dura, ¿no? Porque los temas son bastante duros, así que acá tratamos de amenizarlos. En la próxima hora veo que tenemos también varias voces que va a ser interesante escuchar en este sector, con estas problemáticas. Vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de la yerba mate también, de lo que pasa con la yerba mate. Y hablando de yerba mate, le quiero decir gracias, ahora que la voy a buscar
gracias a Manon Sanseverino, nuestra compañera de las redes, que pasó por un lugar cuando se fue de vacaciones, no voy a decir dónde anduvo, pero pasó por un lugar y se encontró este paquete de yerba que decía Coco, gigante. No. Sí, eso decía Cristina. Edición limitada, Sara original. La verdad que la estoy probando. Ahora, en este mismo instante, acá la gente del control me dice que se va a arriesgar también, porque tiene buen perfume. Le sintió el perfumito y dijo, sí. Viste que en algunos lugares que toman mate también, países vecinos que toman mate, utilizan como la yerba más molidita, mucho más fina, una molienda mucho más fina de lo que habitualmente utilizamos nosotros. Bueno, de todas maneras me parece que está haciéndose más habitual que las encontremos en góndola aquí también este tipo de yerbas, porque con la destrucción absoluta del sector yerbatero, ya hablamos de los laburantes que se van y demás, empiezan a llegar yerbas de otros lugares, entonces empezamos a encontrarnos más con este tipo de productos. Manon, querida, gracias, qué lindo regalo. Oyentes en el 11 32 000 530. Le voy a mandar un beso grande también a Marité, que se está recomponiendo, veo que está complicada hace un par de días con su salud. Cuídate, Marité, que te necesitamos, por favor, te pido. Gracias, Rubén, por aquí, por escribirnos. Bueno, enojado con toda esta situación, Rubén de Zona Norte. Silvia, que me dice muy bien sobre el funcionamiento anómalo. No sé a qué te referís, yo soy medio hincha, creo que estoy acostumbrado a usar los términos como les conviene. Los senadores no representan a los gobernadores, representan los intereses de sus provincias, no es lo mismo. Bueno, Silvia, que nos está escuchando desde Morón, hablando de la hipocresía, hace mucho tiempo que vivimos en una grave hipocresía institucional. FATE lo despide y quizás después los contrate, me dice, con las nuevas leyes. Claro, eso es una de las grandes sospechas, ¿no? Hola, Feli, lo que hacen los empresarios está en su naturaleza, lo que no se explica es el voto del laburante. Milei no ganó solo con el voto del empresariado. Gran programa, abrazos, nos dice Claudio. Sí, coincido absolutamente. Hola, Feli, FATE, si no me equivoco, obtuvo créditos del Bicentenario para la industria. Mirá, claro, mamita, me dice, sí, es cierto. Gracias, Sergio. Sí, se benefició en diferentes momentos, digamos, se benefician en todos los gobiernos, ¿no? Básicamente, pero especialmente con esos gobiernos que maltratan al pueblo. Lo digo con mucho pesar, y no es la única FATE, ¿no? Hay otras que también. Alguien que me manda por aquí una fotografía del presidente visitando justamente a una de las fábricas, uno de los sectores que después despidió. Sí, ¿sucedió? Claro que sí, sucedió ayer, porque además todo parece que aconteciera mucho más rápido. Gracias, Diego de Corrientes, por este mensaje tan amoroso que me mandas por aquí. Te mando un beso grande. Gracias, Fer de Quilmes, también, claro que es una amenaza. ¿Dónde se vio que los periodistas tengan que ir vestidos como corresponsales de guerra? Los verdaderos criminales están en el gobierno. Abrazo, nos dice Fernando, que nos está escuchando desde Quilmes. ¿Lo tenés a los trabajadores de FATE ahí? ¿Podemos compartir el mensaje? Que nos encontramos aquí ante esta situación salvaje que está corriendo por todos los medios. Lo que vamos a comunicar rápidamente a todos los trabajadores, a todos los medios y a todos los que se han acercado, es que tenemos una serie de comunicaciones de audiencia para tratar los temas que están pasando en las carteras administrativas. Nos vamos a conectar porque van a ser virtuales. ¿Se comprende eso, compañeros? Vamos a conectar de forma virtual. El eje que tenemos nosotros en cada una de estas audiencias, y hablo con los trabajadores particularmente, es la reapertura de la fábrica y la protección de los puestos de trabajo. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí. Así que vamos a esta audiencia bajo el carácter de la protección de los puestos de trabajo, de la reapertura de la fábrica, que se está desarrollando ahora. Hablábamos con Walter Correa también hace un ratito, así que vamos a estar atentos a ver si tenemos novedades para compartir con ustedes en el transcurso de nuestro programa. Hay muchos mensajitos más por aquí, enseguida los sigo compartiendo. Gracias a todos por sumarse. Quédate, cuando regresemos nos metemos un poquito en la historia de FATE y vamos a tener diferentes voces para analizar lo que está sucediendo con el mundo del trabajo. ¿Qué ha pasado con este modelito en estos últimos 2 años?
años y hacia dónde vamos si se aprueba esta reforma laboral. Y más adelante también vamos a hablar un poco de la yerba mate. ¿Te preocupa lo que pasa con la yerba mate? ¿Notaste algún cambio en la yerba que estás tomando? Bueno, lo charlamos después, dale. ¿Cómo no nos vamos a ocupar del mate? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Escucha esto. Hay tres gobernadores que piden impulsar leyes para que los súper ricos paguen más y de esta manera compensar los números complicados de sus gestiones y aplicar este dinero en educación, en transporte, en servicios para los sectores más postergados. Pero el dato es que esto no sucede en Argentina. Esto está sucediendo en Estados Unidos, en Massachusetts, por ejemplo, que es uno de esos estados. En 2022 se aprobó una enmienda de participación justa, así se la llamó, que sumó un recargo a quienes tienen ingresos superiores al $1.000.000 anual. Bueno, parece que con esta enmienda lograron recaudar unos $5.000 millones y esos fondos finalmente se destinaron a educación y a transporte. Estados Unidos, estoy diciendo, ¿sí? Señalan desde el sector de los docentes, los gremios de docentes, que ese impuesto permitió
financiar desayuno y almuerzo gratuitos para todos los estudiantes del sistema público. Imagínate qué bien que nos vendría una política como esta hoy, ¿no? En la República Argentina. Son 14 estados que están enfrentando déficit presupuestarios para el próximo año fiscal y que amenazan la financiación de escuelas, de carreteras, rutas obviamente, servicios, y si bien muchos estados implementan recortes presupuestarios para evitar subir los impuestos, hay legisladores, hay activistas, incluso hay millonarios que dicen, che, cóbrenme un poquito más a mí. Eso acá no lo hemos visto mucho, ¿no? Desde el Diego a esta parte me parece que no sucede mucho, pero están viendo esto, aumenten los impuestos a los grupos millonarios, a los millonarios y a los multimillonarios. Obviamente esta no es la política de Donald Trump. Ahora, ¿qué está pasando en Argentina? En Argentina, gobernadores ahogados económicamente, sin rutas, en muchos casos, sin dinero para modificar las rutas, para sostenerlas, para mantenerlas, con menos presupuesto para la educación, para la salud, con pérdida de puestos de empleo, con una recaudación que ha tenido una gran caída por la caída en la economía, ¿no? Con pérdidas millonarias. Mira este número. Último trimestre para la República Argentina, las provincias perdieron 533.000 millones de pesos, esto por efecto de la caída de la recaudación provincial, porque la actividad no repunta en términos generales, y la de la coparticipación. Bueno, ahí están, la mayoría de los gobernadores se aprontan para acompañar esta ley, que es una ley que por supuesto apunta contra los trabajadores directamente, pensando que le hacen un favor a sus provincias. Están sosteniéndolo a Javier Milei y están avanzando sobre los derechos. Acá en Argentina pocas veces hablamos de la pobreza y me parece que ahí está la trampa. Eve lo señalaba en varias oportunidades. Y si empezamos a hablar de la riqueza y si empezamos a discutir a los ricos, porque a pesar de las discusiones y de ser damnificados en algunos aspectos el poder económico de la Argentina, hoy lo sigue sosteniendo Javier Milei. De hecho, lo sostiene el poder económico a Javier Milei, además de Estados Unidos, ¿no? Porque están dispuestos, en términos generales, por supuesto que siempre hay excepciones entre los industriales y demás, ¿no? Pero en términos generales, los poderosos están dispuestos a entregar la patria. Eso es lo que menos les preocupa. Están dispuestos a entregar a sus trabajadores, porque el negocio pasa por otro lado. Y esto lo demuestra hoy con mucha claridad FATE, con sus laburantes, casi 1.000 laburantes que hoy llegaron, como todos los días, y se encontraron la puerta cerrada y el cartel que les advertía lo que estaba sucediendo. Crueldad absoluta aparte, ¿no? Cero sentimiento ni de empatía, ni de responsabilidad, ni siquiera institucional para con el laburante. Frialdad absoluta. Lo peor, un cartel, te quedaste sin laburo. Al frente de la compañía está Javier Madanes Quintanilla, un peso pesado del Círculo Rojo, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina, heredero de una dinastía que construyó poder entre la industria automotriz y la industria del aluminio. Nacido en Buenos Aires, tiene 73 años. Madanes Quintanilla es hijo y es sobrino de los fundadores de FATE, Adolfo y Manuel Madanes, y hoy su principal accionista, además de FATE, ¿no? Y controla Aluar, que es el único productor de aluminio en el país. Háblame de libre mercado, el único productor de aluminio en el país. Y en paralelo, hay que contar un poco cómo fue la historia, cómo se construye FATE, que es una industria nacional y que por supuesto los diferentes gobiernos han ido acompañando, en algunos casos con concesiones más que discutibles. Madanes dio un giro estratégico en sus negocios cuando, a comienzos de la década del 70, se quedó con el proyecto impulsado por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse para desarrollar un polo de producción de aluminio en el sur del país. Así es que nace Aluar en el año 1971 en Puerto Madryn. Quienes han visitado la planta saben que es una cosa realmente impresionante. Dictadura.
Siguiente dictadura, vamos a 1982, en realidad, donde está Domingo Cavallo, que decide hacerles un regalito a estos empresarios, a estos millonarios. Ahí estaban los Macri también, ¿no? Y entonces estatiza la deuda privada, en este caso por 223 millones de dólares. Con la tuya, FATE paga esa deuda que tenía. En el año 2017, veamos un poco los gestos políticos que han tenido, aportó algo así como 3 millones de pesos, tuvo un desprendimiento para la campaña de ¿quién? ¿Qué te parece a vos? Sí, para la campaña de Cambiemos. Era lo máximo que se podía aportar, así que lo que sabemos, lo que fue en blanco al menos, lo que quedó registrado fueron esos 3 millones. Es uno de los hombres, como te decía, más millonarios de la Argentina, en este caso según la revista Forbes, tiene una fortuna personal, atento con vos que estás sacando la cuenta de lo que todavía debes porque cobraste y no terminaste de pagar, 1.600 millones de dólares, 1.600 millones de dólares, 61.000 millones de pesos. ¿No puede FATE sostener a sus trabajadores? La familia Madanes controla otras empresas, como por ejemplo la hidroeléctrica Futaleufú, Genpat, Transporte de Energía, e Infa, Parques Eólicos. Como te decía, se diversificó y tiene diferentes empresas, todas muy pujantes. Acá se termina otra mentira del gobierno de Javier Milei. Te dijeron que había que reducir el Estado porque era la madre de todos los problemas y que venía el privado. Pero el privado no viene a salvar a nadie. Viene, una vez más, a entregar a sus trabajadores, a traicionar al país que le dio todo, a pedir un Estado más pequeñito después de amasar realmente fortunas gracias a los favores, especialmente de las dictaduras y de los gobiernos de derecha. El privado no va a salvarte, el privado va a salvarse solo. Y mientras tanto, te quitaron, además, lo que tenías por parte del Estado.
11 minutitos. Hoy cuando abríamos el programa les leía ese comunicado que ha sacado el Ministerio de Seguridad, en el que básicamente les dice a los periodistas, a los fotoreporteros, a los camarógrafos, che, no se metan en la zona del Congreso, ojo, porque durante estos 3 días, si ustedes quedan entre un foco violento, tienen que advertirlo aparte, y personal de seguridad, se están autoponiendo en peligro. Es una cosa terrible como lo redactan también, ya lo sé, tengo algunos mensajitos aquí con respecto a la redacción, pero bueno, los horrores de la redacción y de la comunicación en todo caso pasan a ser secundarios, porque esto es, yo lo entiendo así, se lo voy a preguntar ahora a Sebastián, esto es sobre todo una nueva amenaza hacia el periodismo que ha cumplido un rol tan importante. Lamentablemente, jornadas de represión que hemos tenido muchas en nuestra historia a la hora de aclarar qué es lo que sucede. Sebastián Brizuela es presidente de Argra. ¿Cómo estás? Reportero gráfico. Sebastián, gracias por recibirnos. Hola, Feli, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, la verdad que no podía creer ayer cuando veía el comunicado, ¿no? Porque realmente es muy explícito. Sí, bueno, esto es ministra nueva, por decirlo de alguna manera, más allá de que ya tiene varios operativos en su haber, como a ellos les gusta llamar. Esto lo hizo, esto de querer acorralarnos o meternos en un corralito o de buscar una zona delimitada, lo hizo la ministra Bullrich en el gobierno, lo intentó hacer en el gobierno de Macri, que por supuesto fracasó. Lo intentó hacer después de los incidentes también en el Congreso de la Ley de Bases en febrero de 2024, casi bien asumida, y fracasó, también porque había incumplimiento del propio protocolo que un juez declaró nulo, y ahora esa advertencia también tiene que ver con eso, con decirnos esta palabra tan está autopuesta en peligro, como haciéndonos responsables a nosotros si las fuerzas de seguridad actúan. Claro. Esta situación que lamentablemente comunicaron ayer con la palabra Operativo Congreso, no es otra cosa que ratificar lo que venimos junto con Cipreva y Patren y el CELS y otras organizaciones denunciando de los operativos que hace este gobierno, y que lamentablemente va a ser un año de lo que le pasó a Pablo Grillo. Claro. En este caso, la realidad es que o están manifestando también que quieren otro Pablo Grillo, que quieren otro Cabezas, digamos, donde están advirtiendo que algo va a pasar, que tiene que ver con cercenar la libertad de expresión, que eso ya lo sabemos, en un gobierno que vive en un estado de sitio también autoinfligido, digamos, no cumpliendo la Constitución como la tenemos y como queremos que se cumpla. Bueno, tiene todo que ver también con lo que pasa dentro del Congreso, donde se está por tratar en diputados la ley de reforma, la mal llamada ley de reforma laboral, donde también está en juego el estatuto del periodista y un montón de condiciones que ya son paupérrimas para nosotros, digamos, desde los medios hegemónicos, trabajo como trabajadoras y trabajadores de prensa, está todo atado, digamos, ¿no? Pero bueno, esta es la situación que vivimos hoy por hoy, dentro de lo que es el marco de lo que nos toca vivir. Sebastián, ¿hubo algún posicionamiento por parte de las empresas? Digo, las empresas que se supone que mandan también a sus trabajadores a hacer la cobertura al Congreso durante esta semana. No hay posicionamiento, y ya sabemos por qué. Los trabajadores solitos en este caso, claro. Y bueno, y es lo que exigimos. ¿Pero por qué? Porque las empresas también en esta
y en este intento de derogación del Estatuto del Periodista, ahora son cómplices del gobierno. Esto es como un partido de ajedrez, van y vienen, porque la verdad que lo que se vio el miércoles pasado con esa cámara cenital de TN mostrando a quienes armaban las bombas Molotov, que después no pudieron ser reconocidos, y también por el operativo que eso implicó con el avance y la corrida, otra vez las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué están protegiendo? Porque en definitiva no entendemos qué carajo están protegiendo, porque nos deberían proteger no solo principalmente a los jubilados que van o a los trabajadores y trabajadoras, más allá de que nosotros somos trabajadores y trabajadores, pero ¿a quién están protegiendo? Las fuerzas de seguridad que deberían protegernos a nosotros y mandan este comunicado. ¿A quién están protegiendo? Eso es lo que se debería preguntar el pueblo. Sí, una pregunta necesaria. No, pero además yo pensaba, Obi, digo, a tener en cuenta la importancia del laburo que hacen los compañeros dejando registro de las imágenes, de lo que sucede. Fue esclarecedor con el caso de Pablo Grillo, digo, cuando llegue la instancia del juicio, por supuesto que ese material es revelador, y lo fue en otros casos. Pensaba hoy más temprano en lo que fue la represión en el 2000, en Santillán, digo, siempre es revelador y necesario ese laburo, que es lo que quieren evitar, ¿no? Dejar registro. No, por supuesto, es un país con 3 poderes, evidentemente, y más allá que el Poder Judicial se tomó su tiempo para decir que el Cabo Guerrero fue el autor material de lo que le pasó a Pablo, y más adelante dejaron el protocolo el 30 de diciembre del 2025, dieron nulo el protocolo que siguen implementando, y lo declararon anticonstitucional, y aún así se desconoce esa orden judicial. Evidentemente estamos en una situación de total también apatía de las fuerzas de los otros poderes. Nosotros estamos en diputados ahora también, no solo defendiendo el estatuto del periodista, sino que bueno, hoy se quedan 900 compañeros en la calle de FATE, digamos. Son maniobras de distracción para tratar de entender si trabajan para los ricos y si trabajan para el pueblo, que es en definitiva la función que deberían ejercer como un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero bueno, hasta que no veamos eso en la Argentina va a seguir sucediendo esta otra situación. Gracias, Seba, por recibirnos hoy. Bueno, estamos atentos y a cuidarse, sobre todo en la calle, ¿no? A cuidarnos entre todos. Sí, una foto no vale la vida, así que hay que cuidarse, pero hay que seguir mostrando lo que sucede en la calle y en la realidad que nos impera hoy. Gracias, Seba, un abrazo. Estamos escuchando a Sebastián Brisela, quien es presidente de Árgara, de la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cruzando los salitrales, uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Cruzando los salitrales,
uno se muere de sed. Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo. ¿Cómo se comunica todo lo que tiene que ver con esta discusión? En principio, el nombre que muchos cuestionamos, ¿no? Una reforma laboral, y bueno, suena algo como, che, sí, capaz que necesitas una reforma laboral, ¿no? Se han ocupado de poner algunos nombres incluso dentro de la reforma que pueden resultar inspiradores, no sé, salario dinámico, ¿qué pensás vos? ¿Dinámico? Estaría bueno, un salario dinámico hacia arriba, sería genial, pero bueno, no es la idea en términos generales. Vamos a hablar de esto, de cómo lo muestran los medios, cómo vienen acompañando los medios, con Marina Acosta, de la consultora Analogías, que estuvieron justamente estudiándolo. ¿Cómo estás, Marina? Muchas gracias por recibirnos. Hola, Felicitas, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, ya digo, cómo se lo plantea, cómo se la nombra, me parece que también es un posicionamiento, ¿no? Sí, todo es un posicionamiento. Básicamente lo que nosotros buscamos con este informe al que vos te estás refiriendo, que publicamos recientemente, la idea que nosotros teníamos era comparar lo que se decía en diciembre del año pasado, cuando el proyecto, ¿no?, fue presentado por el oficialismo, y cómo se tematizó, ¿no?, en estos momentos, o mejor dicho, del 6 al 13 de febrero, ¿no?, que ocurrió. Sí. Más concretamente la discusión en el Congreso, en senadores, y a partir de ahí nos encontramos con algunos datos muy interesantes, Felicitas, porque lo que nosotros veíamos el año pasado era que el gobierno tenía, si querés, un total dominio de la agenda sobre la reforma laboral, ¿no? Que ese dominio tenía que ver con la imposición del encuadre, ¿no?, de, bueno, es necesaria la reforma laboral porque es necesario modernizar, ¿no?, el sistema, quitarle la rigidez estructural, ¿no?, que también el oficialismo pregonaba, y en ese sentido había un acompañamiento muy claro, si querés, de buena parte de la prensa, ¿no? Sí. Lo que nosotros vimos ahora en este informe es que eso se dio vuelta, que el gobierno perdió el control de ese encuadre, que la reforma ya no es vista como modernización, sino como conflicto político. Ajá. Y de alguna forma eso lo que nos muestra es que el gobierno no logra o no logró imponer la definición de este problema, y se produjo ahí como un desacople entre lo que es la agenda mediática y la agenda política. Es decir, la agenda mediática, si querés, se logró una independencia mucho mayor de la que nosotros veíamos en febrero. Incluso solamente un 9% de los medios que nosotros estuvimos analizando, que son medios no solamente nacionales, sino también los locales, ¿no?, los de cada provincia, solamente un 9% adoptaron la posición pro gobierno. Claro. Prevalece la desconfianza, por lo que estaba viendo, ¿no?, que también es interesante. Sí, eso lo vimos en las redes sociales. Sobre todo en redes, la cuestión de la desconfianza. Sí, nosotros hicimos dos análisis, el de los medios nacionales y locales de todo el país, y después vimos lo que sucedía en las redes sociales. Y en las redes sociales también nos encontramos con una sorpresa, porque el año pasado, en diciembre, la discusión estaba totalmente polarizada entre el oficialismo y el sindicalismo / peronismo, te diría. Y lo que vemos ahora en febrero es que estos dos polos empiezan a ser intervenidos, si querés, por un tercer polo, que son un conjunto de usuarios, muchos usuarios, que muestran esta desconfianza, ya sea hacia el gobierno como el propio sindicalismo. Incluso el sindicalismo es muy cuestionado por estos usuarios que sienten desconfianza, ¿no es cierto?, hacia los dos polos, y la CGT fundamentalmente recibe mucho cuestionamiento. Incluso hay un hashtag que nosotros estuvimos siguiendo, que es el de la CGT traidora. Mira. Sí, que de alguna forma muestra, ¿no?, esa preocupación de muchos usuarios por el accionar de la central. ¿Qué es más genuino para comprender lo que pasa en la sociedad, en la opinión pública, digamos, lo que ves en los medios, que están sumamente concentrados, pero bueno, ustedes suman también lo que sucede en las provincias, que también hay concentración en las provincias, pero me parece que enriquece la mirada, o lo que sucede en las redes sociales? Bueno, un poco lo que nosotros decimos es las redes sociales están habitadas por algunos ciudadanos, yo te diría ahí los porcentajes es
el porcentaje es relativamente bajo. Es decir, ahí lo que hay que tratar de evitar siempre, Felicitas, es pensar que las discusiones que se dan son las que se dan necesariamente en la calle, claro, ¿no? Claro. Los usuarios de las redes sociales forman una parte pequeña de la opinión pública al fin, pero pequeña, ¿no? Es una burbuja, claro. Exacto. No todos tienen, aunque no lo crean, no todos tienen redes sociales, y las redes sociales, digamos, donde más transcurre, o la red social donde más transcurre la discusión política, pública, es Twitter, y Twitter es la tercera red social más utilizada por los argentinos. La que menos usamos, claro. Claro. Todos creen que todo el mundo sabe lo que pasa en Twitter o en X, Exacto. pero no todo el mundo sabe lo que pasa en Twitter o en X. La pregunta apuntaba más que nada a saber si por ahí estaba como más democratizado, digamos, ¿no? La discusión en algunas de estas redes que lo que vemos efectivamente en los medios de comunicación, pero bueno. Sí, claro, obviamente la discusión en las redes sociales se vuelve mucho más horizontal, ¿no? Eso es cierto. Incluso también otro dato que nosotros encontramos ahí en este estudio fue que durante la discusión en el Senado se produjo el pico de menciones sobre la reforma laboral. Sí. Esas menciones ocurrieron tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las propias redes sociales. Ahí se produjo algo que se llama el efecto cascada, porque las dos agendas coincidieron, la de los medios con la de las redes sociales, y los comentarios que se hacían sobre, en esos momentos, el artículo 44, ¿no? Que está referido a las licencias por enfermedades que tanta controversia produjo. Eso fue lo que llevó a hablar mucho más de la reforma laboral. Incluso te diría que el volumen de conversación fue mucho o es mucho más grande en términos cuantitativos del que nosotros veíamos en febrero. Es decir, ahora se está hablando mucho más de la reforma laboral que en diciembre. Bien, Marina, gracias por tu tiempo. Sé que te estás con poquito tiempo, así que gracias por recibirnos hoy. No, por favor. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Un beso. Interesante escuchar esto, ¿no? Cómo se van planteando las discusiones y el seguimiento que realizaron desde la consultora Analogías del planteo por esta reforma laboral, tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. 13:28 minutos. Tenemos, mucha data hoy, muchos temas, y nos quedan todavía algunas voces que vamos a seguir sumando. Le quiero mandar un beso grande al querido Atilio Borón. Se dieron cuenta que ayer Atilio estaba con algunos problemitas para conectarse. El martes que viene, por supuesto, que lo vamos a tener aquí como sucede todas las semanas, y el sábado, obvio, con Diálogo Internacional en la grilla de la 530. Así que beso grande para el maestro, que seguro que está escuchando. Síganlo en las redes, porque siempre está tan activo y siempre compartiendo información de lo que sucede. No mencioné nada de Perú todavía, ¿no? Otra vez las novedades que llegan desde Perú, donde la inestabilidad política parece ser moneda corriente. Pero hacemos la tanda y cuando regresemos tenemos tiempo para estos temas. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita, la mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12, periodismo con opinión. No fue magia.
Patria Mama, vitrales y esculturas de Héctor Chianetta, con prefacio del Papa Francisco. Un libro a todo color y de gran formato, con cientos de reproducciones que nos muestran vitrales y esculturas que expresan la comunión de la luz con la Madre Tierra. El vidrio y la arcilla, jugando con el agua y el fuego, exponen una apasionada cosmogonía sobre lo político y lo espiritual del gran artista argentino Héctor Chianetta, a la memoria de Rodolfo Kusch. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
Hola, buen día, Feli. Bueno, habla Augusto. El cierre de FATE no es cualquier cosa. Fue una empresa señera en un tiempo, gente que estaba muy ligada a la Confederación General Económica en la época de Helbar. Tiene también que ver con el desarrollo de Aluar y ese tipo de industrias que hizo el desarrollo también del país. Son muchos los despedidos y FATE no es un kiosquito. FATE no es una minucia, es grave. Es la primera empresa muy grande que cae. Se dictó la conciliación obligatoria. En un minutito les cuento un poco más, pero la Secretaría de Trabajo realiza una reunión virtual que tiene lugar desde las 12:30 con autoridades de la empresa. Esto se los habíamos contado porque incluso estuvimos dialogando aquí con Walter Correa, pero el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto entre FATE y Sudna. Ampliamos en breve. 13:37 minutos. Hemos hablado bastante de lo que sucede con el sector yerbatero. La semana pasada, creo que fue la semana pasada, hace algunos días, veíamos las imágenes de los trabajadores que se iban desde Misiones hacia Brasil a trabajar producciones de fruta, en otros lugares, generalmente mano de obra de la industria yerbatera, que hoy está desempleada, porque es dramático realmente lo que sucede. Voy a saludar a Hugo Sant, productor yerbatero, para hablar justamente de esto y para preguntarle un poco sobre el tema de la importación, porque empieza a llegar yerba además de países vecinos. ¿Cómo está, Hugo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Gracias. la verdad que es bastante complicada nuestra situación. Nosotros tenemos un mercado oligopsónico, es imperfecto el mercado yerbatero, ¿sí? Quiero comentarle esto para explicarle cuál es nuestra realidad. Lo escuchamos. Somos aproximadamente 13.000 pequeños colonos, productores yerbateros con menos de 8 hectáreas de yerba mate, o sea, somos prácticamente familias productoras de yerba mate, ¿sí? En la provincia de Misiones. Y tenemos 2 empresas en Corrientes, Las Marías y Lievi, que es una cooperativa, la otra una empresa privada. Si a esta le sumás una empresa, cualquier empresa misionera, tienen más del 50% del mercado yerbatero, tienen una posición dominante en el mercado. Entonces ellas no compiten entre sí, sino que determinan un precio siempre bajando. Y esta es la irresponsabilidad del presidente de la República, Javier Milei, que junto con el guiño de los políticos misioneros, oficialistas y opositores, avalaron la destrucción de la ley yerbatera. La ley yerbatera era un marco legal que nosotros los colonos construimos, una ley nacional, en el 2002, ¿sí? Menem destruyó el mercado que teníamos en aquel momento, que era la CRIM, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, y la Comisión Reguladora de la Yerba Mate y el mercado consignatario, ¿no? Sí. Casi 10 años tardamos para darnos cuenta de esto. Construimos el Instituto Nacional de la Yerba Mate, un marco legal donde discutíamos los precios de acuerdo a los costos, más un margen de utilidad, y ese era el precio que nosotros reclamábamos, ¿no es cierto? Y así fuimos acompañando todo este proceso durante más de dos décadas. Hemos dado bienestar a los productores y a los obreros rurales. De buenas a primeras, en la irresponsabilidad de Milei, destruye nuestro marco legal y nos arroja directamente a que los grandes empresarios paguen lo que quieren. Mire, señorita, el primer año de gobierno de Milei, nosotros estábamos cobrando 400 pesos el kilo de hoja verde, y estábamos discutiendo dentro del ámbito legal, dentro de los costos, presentando costos, margen de utilidad, y solicitábamos 500 pesos. No lo íbamos a lograr los 500, pero ya los 450 lo teníamos seguro. Se desregula la actividad, nos ofrecen 320 pesos, de los 400 que estábamos cobrando bajaron a 320, cuando comenzamos a cosechar en marzo, abril, nos pagaron 240 hasta 180 pesos. Qué locura. ¿Me entiendes? Sí. Si nosotros decimos que dejamos de percibir 200 pesos por los 1.000 millones de kilos que cosechamos, son 200.000 millones de pesos que Milei le regaló a los grandes. ¿A quiénes? A los que no tenían que pagar. Eso el primer año. O sea, porque el precio de la yerba no bajó, además. Usted en Buenos Aires pagó exactamente lo que venía pagando. Claro. Pero a nosotros nos bajaron más del 50% de lo que teníamos. Y encima con la inflación. Al segundo año lo mismo,
Ya estamos a punto de comenzar la tercer cosecha gruesa, que se realiza a partir de marzo, abril, durante el invierno, y no hay ninguna perspectiva por la irresponsabilidad del gobierno. Este es un problema político, porque ellos quieren desalojarnos a nosotros, porque ahora el hijo de Trump se ha metido en el tema yerbatero, es un excelente negocio, y vienen por todo. Vienen por la yerba regalada, vienen por las tierras, que es un bien escaso en el mundo, vienen por el agua bebible del acuífero guaraní. Y fíjese, usted al principio de la charla mencionó los tareferos. Los tareferos son nuestros obreros rurales. Son 15.000 familias que cosechan, hombres y mujeres manualmente, porque la cosecha se hace con las manos, con tijeras, con serrucho, es algo artesanal. Sí. Han sido desplazados a Brasil. El gravísimo daño a la familia que esto provoca. Claro. Sí, sin duda. Eso, para comprender un poquito más el proceso, Hugo, usted cuando me dice que, bueno, estaban en 400 pidiendo 500, lamentablemente ahora no llegan a 300 pesos el kilo, que es la hoja directamente sin procesar. Exactamente, la hoja, se cosecha las ramas de yerba mate y se lleva al secadero, ¿no es cierto? Claro. Nosotros siempre, desde mi asociación, desde APAM, siempre hemos considerado 50 centavos de dólar el valor de un kilo de hoja verde. En el 2023, nosotros superamos ese valor de 50 centavos de dólar. O sea que hoy tendríamos que estar cobrando, si seguimos esa curva histórica, alrededor de 700 pesos. Y están ofreciendo 120 pesos, señorita. Usted imagínese lo que es eso. ¿Están cosechando o no están cosechando? ¿Cómo? ¿Están cosechando, digo, con esa miseria que le pagan? No, se puede. Imposible. ¿Cómo vamos a cosechar? Claro. ¿Cómo vamos a cosechar? Entonces, por otro lado, el gobierno habilitó la importación de yerba de Brasil y de Paraguay. Es más fácil traer 20.000 kilos de yerba canchada del otro lado que traer una cubierta para una bicicleta. Encima, fíjese lo que ha pasado con FATE, les estaba escuchando hace un ratito. Sí. Es una locura lo que está haciendo este gobierno. Pero realmente es una locura, está entregando la industria, está entregando la materia prima, está entregando a la gente. Y sin embargo la reflexión sigue siendo la misma, era en FATE y sé que en el sector yerbatero también. Hay mucha gente, no sé, le pregunto, ¿todavía lo acompañan? ¿Hubo los que votaron a Javier Milei? ¿Todavía lo acompañan? Sí, señora. Sí, señorita. Aún fundiéndose. Por vergüenza, sí, yo creo que por vergüenza no se animan a salir a reclamar. Claro. No se entiende. Yo creo que en vez de un médico veterinario o de un ingeniero agrónomo en la chacra acá en Misiones, necesitamos psicólogos. Porque no se puede entender. Esto es absurdo. El síndrome de Estocolmo tenemos nosotros. No sé lo que nos está pasando. Durísimo realmente. Y muy lamentable esto que está pasando. Hugo, ¿qué diferencia hay entre la producción que viene de los otros países y la producción nacional de yerba mate? ¿Qué diferencia? Sí. Y bueno, que no hay ningún control bromatológico. Nosotros cuando teníamos el Instituto Nacional de la Yerba Mate teníamos un plantel de técnicos, de científicos, de investigadores que se analizaba cada partida de yerba, la trazabilidad del producto lo teníamos asegurado, ¿sí? Y ahora que se abrió la importación no tenemos ni idea lo que viene del otro lado y no tenemos ni idea lo que están poniendo los industriales argentinos porque muelen otras especies, otras hierbas, y las ponen adentro. Claro, no sabemos qué estamos tomando entonces. Entonces nosotros como productores de la bebida nacional, del árbol sagrado de los pueblos guaraníes, le decimos que toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo es de Javier Milei, es de este gobierno, porque este es un proyecto político de destrucción de los pequeños productores. Eso no es un problema técnico, no es un problema de producción, no es un problema de comercialización, es un problema político. Ellos generaron este problema. Ellos son los responsables de la destrucción del sistema agrario en la provincia de Misiones. Con el aval del gobierno provincial, el oficialismo y los opositores, todos calladitos la boca, ¿Sabe que creo que esta gente ni siquiera debe tomar mate, Hugo? Creo que el presidente no lo vi. Sí, lo vi una vez en la rural, ahora que me acuerdo que le pasaron un mate, pero no lo veo muy cercano a disfrutar de unos buenos mates,
y puse una cara de asco como la que tiene. Sí, parecía que no estaba habituado a tomar el mate. ¿Qué va a ser? Qué lamentable. Hugo, ojalá que la próxima vez que hablemos el panorama sea un poquito mejor, aunque sea. Lamentamos mucho esto que está sucediendo. Le mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. Estamos escuchando a Hugo San, productor yerbatero, hablando sobre el impacto de la importación de yerba mate desde otros países y lo que está sucediendo. Ustedes escucharon, 2023 le pagan 400 pesos, aspiraban a 500. Hoy le están pagando menos de 300 pesos el kilo de yerba mate. ¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué si no quieres ni darme ese lugar? Te recuerdo feliz, con poquito así. No hacía ni tanto ya que te reías de ti. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. En realidad el gobierno nos trata como esclavos criminales, no ya trabajadores criminales. Es terrible la situación. Claudio Avellaneda, abrazos a todo el equipo. Felicitas y equipo, buenos días. Ante todo, felicitaciones por los informes que estás publicando en tu cuenta, uno mejor que el otro. Y en cuanto a esta semana, entiendo que va a ser decisiva para poder identificar y no olvidar y tener memoria quiénes van a traicionar al pueblo y quiénes lo van a acompañar. Esta semana va a quedar muy en claro y basta de Paulón dándose vuelta. Abrazos, Mario de Matadero. El gobierno que amenaza a los periodistas a encajonarlos en un lugar, a hacerlos responsables de lo que les puede pasar por cubrir las manifestaciones que va a haber seguramente hoy y mañana y grandes, no se puede dejar de pasar de mencionarlo esto. Bueno, si esto no es fascismo, no sé dónde corno vamos a llegar. Realmente que piensen bien lo que van a votar. Diputados, después si vuelve al Senado, los gobernadores que se dejen de embromar también. La justicia, bueno, bien, gracias. Tenemos que ir para adelante con otra cosa. Bueno, cariño, felicita. Hola, felicitas. La verdad es que estás cada día más linda, Pampeana. Bueno, no te lo dije antes porque tenía miedo que me acusen de acosador o alguna cosa por el estilo, viste que ahora no parece que no se puede decirle a la chica qué linda que sos o qué linda que estás. Bueno, Guillermo de Tras la Sierra, que sigan los éxitos. Sí, felicita decididamente. Hay que empezar a hablar de los ricos y de cómo hicieron su riqueza. La nacionalización de la deuda y todo lo que estaban hablando recién, los préstamos del bicentenario. Le dimos pan a todas estas basuras nacionales, que son nacionales, eurocéntricas pero nacionales, coloniales pero nacionales. Hay que hablar de toda esta gente de mierda, perdón por el adjetivo. José Luis de Villa Ballester. Buen día, felicitas. Gracias, excelente cada programa. Realmente desde la mañana estoy escuchando impecable todos los programas, los periodistas. Realmente la radio, cada día que pasa, es lo único que ha quedado digno dentro de tu profesión, el periodismo. Gracias por estar y les digo una sola cosa. A todos, a todas, las que votaron, los que votaron, esto a sabiendas, y refrendaron con su voto en octubre a sabiendas que se venían las reformas. ¿Y ahora qué?
son nuestros compañeros, nuestros vecinos, familiares, que no tuvieron ni un dedo de sentido común y comprender bien común y votaron en octubre esta porquería, a sabiendas de que se venían las reformas. Buenas tardes, Felicitas. Soy Vivi de San Fernando. Quiero solidarizarme con los trabajadores de FATE. He tenido algunos ex estudiantes en el turno noche, trabajadores de la fábrica. Así que toda mi solidaridad. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, oyentes, qué lindo escucharlos y escucharlas allí. El tema que nos convoca lamentablemente hoy no es tan agradable, gracias a los mensajitos, porque el presidente está en contra de la argentinidad. ¿Cómo va a tomar mate? Me dice Roberto. Bueno, qué sé yo, nada, ¿no? Ni un matecito. Esa foto además que le habían sacado en la rural, no sabía por dónde se tomaba el mate, ¿no? Me parece que estaba muy acostumbrado al café. Fegli, te envío mi flor que apareció hoy y dura muy poquito, me dice Silvia Morón. Claro, es un cactus, ¿verdad, Silvia? Hermosa esa flor, qué belleza, parece una flor atigrada, que dice que seguramente la estabas esperando. Bueno, hermosa la foto, gracias por compartirla. Por la apertura de importaciones, Sierra FATE deja miles de familias en la calle, gracias a los que votaron a Milei, me dice José por aquí. En Argentina existe la democracia, me pregunta Dardo, algo está mal, si un presidente gobierna un país 12 años para delinquir, dice, entonces no existe la democracia. Bueno, es una catástrofe institucional próxima a la disolución del Estado. Quejarse de una ministra es casi ridículo. No sé qué estaba escuchando, Dardo. ¿De qué ministra me está? Ah, pues está defendiendo a Monteoliva. Bueno, mirá, no sospechaba que tenía oyentes de este tipo. Gracias, Ale, te mando un beso grande y suerte con tu defensa de Monteoliva. Si es eso, porque no termino de entenderlo bien. Falta letra para la defensa de Monteoliva, justamente, pues es bastante indefendible. Bueno, pedirle a los dueños de FATE que sostengan a los trabajadores cuando están sin ventas es pedirle peras al horno, me dice Horacio de Alejandro Con. Cariños a Felicitas y equipos. Sí, claro, pero me parece que hay un problema más profundo allí, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, quiénes son los dueños de FATE y el desarrollo. Sí, el gran problema, yo coincido que el problema de fondo que tenemos es este programa, ¿no? El programa económico, que apunta a la destrucción de la industria nacional, pero hay industrias más pequeñas que todavía hoy la están peleando, que están sobreviviendo. En fin, gracias a todos por aquí, muchos mensajitos. ¿Sabes quién no la está pasando tan mal? Le voy a dejar esto al oyente a ver si me lo puede defender. Sturzenegger, está complicado defender. A Monteliva está ocupada, está complicado, pero a Sturzenegger está todavía un poquito más complicado. Les contábamos del contrato millonario al que accedió la esposa de Federico Sturzenegger, que mientras para vos tiene preparada la motosierra y el ajuste a su esposa, le hicieron un contratito de 114 millones en la Cancillería para que capaciten idiomas, y algo que también es como medio contradictorio, porque si trabajas en Cancillería, te dedicas a eso, probablemente haya sido un requisito para ingresar, ¿no? Que tengas manejo de idiomas, no solamente de inglés. Bueno, en fin, se fueron a la Oficina Anticorrupción, a la CIGEN, dejaron constancia, firmaron un pacto de integridad, que no se iban a beneficiar de manera indebida. Bueno, la verdad que una subestimación absoluta. Pero esto no fue todo, parece que viene juntando números, no va a salir Sturzenegger, les digo nada más, porque es el arquitecto de todo esto, viene juntando algunos números porque parece que además se alquiló algunas oficinas bastante lujosas, 4 pisos, 24 cocheras, cerquita de la Casa Rosada, claro, pero bueno, 720 millones para mudar, modernización a un edificio de lujo, a pocas cuadras, como te decía, de la Casa Rosada, una decisión que choca contra este pedido de austeridad que pesa sobre el resto de las carteras, que austeridad para afuera, ¿no? Austeridad para vos en todo caso, pero bueno, Fede se aseguró tener unas buenas oficinas. Pero además parece que hay algún enojo también con Sturzenegger porque lo está manteniendo a Lucas Liach
entre los suyos. Liach, que en este caso fue procesado y fue embargado por lo que significó el desfalco al Estado, al Banco Nación, por el crédito que se le otorgó a Vicentín, una deuda que ¿quién la paga? Es la pregunta, ¿no? Por $250 millones, hablando de empresarios nacionales que se sirven de las finanzas de todos, de la plata de todos, que después no devuelven un peso. Bueno, este es el caso. Liach, procesado y embargado, parece que está secundándolo a Sturzenegger, estos funcionarios que no terminan de declararse, pero que están cumpliendo funciones. No tienen un cargo, a esto me refiero, ¿no? Lucas Liach, pero le están recriminando que participa de las reuniones, que está muy activo acompañándolo a Federico Sturzenegger. Sturzenegger, que además es uno de los favoritos de Javier Milei, el coloso, le dice Javier Milei, que no le la está pasando nada mal, y sí, lo hace con la tuya. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. You're clever and despise a fool until you're so fucking crazy you can't follow their rules. Gracias por estar ahí, Nos vamos. Una tarde agitada la de hoy. Va a ser una semana agitada, Así que quédate en la continuidad de la 530. Ya viene el señor Polimeni con toda la información, por supuesto. Charlie Escalante está en los controles centrales. Gracias, Charlie. ¿Qué tal el mate con coco, Charlie? Muy rica la yerba, Marian también le gustó, me dice. Muy bien, gracias Manon Sanseverino por esta yerba tan rica, por tu trabajo en las redes también. Airú Pavón, Mariana Collante, Lucho Mura de equipo de producción, Vicente Castro, nuestro operador de streaming, Martín Suárez desde la calle. Mañana a las 12 aquí estaremos acompañándolos con más Bonavita en 530.